solas al muerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir y a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos, buenas noches. Estamos contentos y regocijados en estas primeras horas del día santo, sábado, día del Señor. Vamos a tener un corito pequeñito, luego oramos, un corto servicio de canto y luego empezamos el tema de esta noche. El corito 547, sábado es, sábado es día del Señor. 547, sábado. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, gracias te damos, oh Padre Celestial, por tu santo día de sábado. Gracias, Dios, porque nos llamas a descansar en tu día, nos llamas a encontrarnos contigo muy especialmente en este tu santo día de sábado. Acompáñanos hoy, en esta noche, oh Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos guíe y que todo lo que hagamos
y digamos, sea para honra y gloria de tu santísimo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Himno 551. Embajador soy de mi rey. Soy peregrino aquí, no hallo tu morada. Embajador soy de mi rey. Himno 551. Soy peregrino aquí, no hallo tu morar. En áurea playa está mi muy lejano hogar. Yo soy embajador del rey más grande del mar, embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aun ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Mi rey implóranos de senda mundanal, que se arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención al ruego celestial. Embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aun ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Más bello es mi hogar que el valle de Sarón, hay plena paz y amor en toda su extensión, y porque allí tengáis eterna posesión, embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aun ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Himno 558. Ama a tus prójimos. Himno 558. Ama a tus prójimos. Piensa en sus almas. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona y los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador.
el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Tendremos ahora el himnotema, el 31, el corito 031. Es el himnotema de las conferencias. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar a tu trono de gracias llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al mostrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Tengamos una oración. Colocamos nuestra fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. También pedimos tu Espíritu Santo para cada día poder perfeccionar nuestro carácter. Y ayúdanos, Señor, a poder discernir tu palabra, poderla asimilar y también poderla vivir. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora estamos otra vez esta noche aquí para el segundo tema que va a traer el hermano Nicolás, y otra vez pues para aprender, ¿verdad? Siempre para poder captar lo que es necesario para nuestra salud mental y física por consecuentemente, ¿verdad? Aprendiendo todo lo que pues la naturaleza nos tiene para nuestro bienestar, lo que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Bueno, pues no hay mucho que diga, solamente presentando otra vez aquí al hermano Nicolás, que tiene el tema esta noche, y así pues puede continuar usted. Gracias. Feliz sábado, hermanos. Estamos complacidos nuevamente de estar en esta iglesia para poder estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar un tema también muy interesante, que es el tema que tiene que ver con la alimentación y la salud mental. Tiene que ver la alimentación con los procesos mentales que ocurren en nuestra facultad mental.
vamos a estudiar qué podemos encontrar, qué luz podemos tener acerca de esto. Vamos a ver que en la creación del hombre, Dios estableció una dieta, ¿no? Una dieta. Y esa dieta está en Génesis 1:29. Ya todo lo hemos leído. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y que todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. En la creación del hombre, Dios miró, observó, creó una serie de condiciones en el jardín del Edén, y eso lo vamos a estudiar mañana en mayor profundidad. Y es algo importante, adelantando un poco esa parte. Dios coloca al hombre en el jardín del Edén. Y en ese jardín del Edén le colocó todos los elementos necesarios para poder tener una salud física, mental y espiritual adecuada. Ahí lo colocó y puso esas condiciones. Una de esas condiciones tiene que ver con la alimentación. Y muchas enfermedades mentales que se han visto y que se conocen y que generalmente a veces se esconde eso, tiene que ver con personas que tienen déficits a nivel nutricional, deficiencia de ciertos elementos que vamos a estudiar, trae como consecuencia ese problema a nivel de la mente. El problema mental es multifactorial, tiene varios factores. Uno de ellos tiene que ver con esos elementos nutritivos que influyen, que cuando están en carencias traen enfermedades. Pero vamos a leer primero unos elementos de apoyo en la restauración de la salud mental, como veníamos hablando, es la alimentación. Y vamos a ver aquí en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 395, dice, el cerebro debe estar sano. El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Interesante. Para que todas las demás partes del organismo estén sanos, el cerebro tiene que estar sano. Si el cerebro no está sano, las demás partes del organismo pueden tener perturbaciones. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Ahí arranca un principio, ¿no? Si la sangre no está pura, el cerebro no va a estar sano y por lo tanto muchas otras partes del organismo van a tener su problema. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá adecuada nutrición. Entonces, ahí vemos una luz. Hoy en día eso se está demostrando. Lo que pasa es que todo lo que atenta contra un comercio que hay hoy en día, que es el tema de la salud, y que sea sencillo, no genera dinero, por lo tanto no es fácil que salga a la luz. Entonces, ese es un principio básico. Ya lo vieron ahí, ¿ya? A partir de hábitos correctos en cuanto a la comida y la bebida, el cerebro recibirá adecuada nutrición. Por lo tanto, la sangre se mantiene pura y al mantenerse pura, el cerebro puede estar sano. Y si está sano el cerebro, puede correr el flujo de pensamientos correctos, el flujo de razonamientos lógicos y toda la parte cognitiva, pensante y emocional va a estar fluyendo por los canales correctos. En el mismo libro, Mente, Carácter, Personalidad, tomo 2, página 396, dice, la complacencia y el apetito es la mayor causa de debilidad mental. La complacencia y el apetito es la causa más importante de la debilidad física
y mental, y el cimiento de la flaqueza que se nota por doquiera. Entonces yo quiero subrayar esto, ¿no? La complacencia, el apetito es la causa más importante de la debilidad física y mental. Entonces, esa complacencia, el apetito, que puede ser con sobreabundancia alimentaria en ciertos nutrientes, como también en la parte carencial de muchos elementos importantes para la mente. Mente, carácter personal, tomo 2, página 397. Mente confundida por un régimen alimentario inadecuado. No deberíamos proporcionar para el sábado una mayor cantidad o variedad de alimentos que para los demás días. En lugar de ello, las comidas deberían ser más sencillas y se debería comer menos para que la mente esté clara y vigorosa a fin de comprender las cosas espirituales. El exceso de comida nubla la mente. Se pueden oír las más preciosas palabras sin apreciarlas, porque la mente está confundida por un régimen alimentario inadecuado. Al comer en exceso durante el sábado, muchos han hecho más de lo que piensan para deshonrar a Dios. Entonces, el exceso de comida nubla la mente. Y entonces la mente puede estar en confusión. Entonces, es un punto importante para adicionar. La alimentación equivocada produce pensamientos equivocados. Ojo con esto. La alimentación equivocada produce pensamientos ¿qué? Equivocados. Si uno come inadecuadamente, los pensamientos van a ser inadecuados. La salud del cuerpo debe considerarse como esencial para el crecimiento en la gracia y la adquisición de un carácter templado. Si no se cuida debidamente el estómago, será trabada la formación de un carácter moral íntegro. El cerebro y los nervios están en íntima relación con el estómago. De los errores practicados en el comer y beber resultan pensamientos y hechos erróneos. ¿Resultan qué? Pensamientos y hechos erróneos. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué tan vital es lo que comemos, cómo comemos, cantidades que comemos, para que los pensamientos sean ¿qué? Fluidos, adecuados, correctos y no desvariemos en muchas cosas? Por eso en todo proceso de curación mental hay que trabajar la alimentación. Hay que trabajar la alimentación. En la página 397 del mismo libro, Satanás domina la mente por medio del apetito. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Millares que podrían haber vivido han ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y morales porque sacrificaron todas sus facultades en la complacencia del apetito. Entonces vemos aquí que Satanás domina la mente por medio del apetito. O sea, los pensamientos que nosotros podemos tener no adecuados, enfermizos, actitudes, emociones, están manejados. Una de las áreas para manejar es el apetito. Entonces, hay que prestarle mucha atención a esto. No funciona. Los órganos digestivos tienen una parte, los órganos de la digestión afectan la felicidad de la vida. Porque recuerden que yo todavía no voy a nombrar diferentes enfermedades, todavía no vamos a tratar de tenerlo. La costumbre es que no nos centremos tanto en los nombres de las enfermedades quizás, sino que cuando usted vaya a enfrentar una enfermedad, no asuma tanto preocuparse por la enfermedad, preocúpese por el individuo, por el ser humano. Porque hay gente que estudian las enfermedades, pero no estudiamos al individuo. ¿Ya? Entonces tenemos primero que centrarnos en el individuo, colocarlo en la plataforma de vida donde los procesos de autocuración se comiencen a gestionar.
Y después vamos a estudiar al final las diferentes variedades de enfermedades mentales, pero las causas son las mismas. ¿Qué es lo que nos interesa? Las causas y cómo corregir esas causas y encaminarnos hacia la correcta práctica que generen procesos de autocuración en el cuerpo. Entonces, uno de los problemas es, hay personas que mentalmente y emocionalmente son infelices, no tienen felicidad. Cuando tú eres infeliz, generas una serie de pensamientos no adecuados, formulando entonces una cama o un caldo de cultivo para que se generen diferentes patologías mentales. Entonces la felicidad. Pero miren que sí, que los órganos digestivos tienen una parte importante que realizar en nuestra felicidad en la vida. Dios nos ha dado inteligencia para que aprendamos lo que debemos usar como alimentos. No estudiaremos como hombres y mujeres sensatos si las cosas que comemos combinarán o si producirán dificultad. Las personas que tienen acidez estomacal tienen a menudo un temperamento agrio. Parece que todas las cosas que están en contra de ellas y están inclinadas a ser malhumoradas e irritables. Entonces, ¿quiénes tienen ese problema? Las personas que tienen acidez estomacal, tienen un temperamento agrio y parecen que todas las cosas están en contra de ellas. ¿Sí me entienden? O sea, que la persona siempre cree que está en el trabajo, que el jefe está en contra de él, si está en la casa, que el esposo está en contra de él, que los hijos están en contra de él, si está en cualquier otra, en la iglesia, lo mismo. Siente que todo el mundo está en contra de ellos. Y ahí comienza la mente ¿a qué? A disvariar y a pensar y a trastornarse. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? De la acidez estomacal. ¿Generadas por qué? Por combinaciones o por alimentos que no son los adecuados. Si queremos tener paz entre nosotros, debemos dar mayor consideración al pensamiento de tener un estómago sano. Entonces, es vital esto para evitar estos problemas con la mente. Horarios irregulares, descuido y falta de atención a las leyes de la salud. Esa está en la página 398 de Mensajes, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Con frecuencia la mente no se cansa ni se quebranta como consecuencia del trabajo diligente y del estudio empeñoso, sino como resultado de ingerir alimentos inapropiados. ¿De ingerir qué? Alimentos inapropiados a horas inadecuadas y del descuido y la falta de atención a las leyes de la salud. La irregularidad en las horas de comer y dormir drena el vigor del cerebro. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que aquí nos dice que la irregularidad en las horas de comer y dormir drena el vigor del cerebro. Regularidad es hacer algo todos los días a las mismas horas. ¿Ya? Entonces, cuando tú no tienes un horario fijo para tu alimentación, sino que un día desayunas a una hora, al otro día a otra hora, al otro día no desayunas, almuerzas a otros días que no son, a horas que no son, llega un momento que esa irregularidad, y lo mismo en el dormir, duermes a diferentes horas, un día a las 10, un día a las 11, otro día a la 1, varías tu horario de levantarse, todo eso perturba, porque nosotros somos seres creados en esto que tiene que ser en regularidad. Tenemos un reloj biológico que él trabaja con cosas regulares. Pero este estilo de vida que llevamos genera en nosotros una irregularidad. No comemos todos los días a la misma hora, no nos levantamos todos los días a la misma hora, no nos acostamos todos los días a la misma hora. Y eso que trae como consecuencia, drena el vigor del cerebro. O sea, el vigor del cerebro disminuye. El potencial que tiene se va a pique y poco a poco, con los años, va generando enfermedades mentales. El apóstol Pablo declara que quien quiera lograr el éxito en alcanzar una elevada norma de piedad, debe ser temperante en todas las cosas. La comida, la bebida y la vestimenta, todas ellas tienen un
participación en estos procesos. Página 398, tomo 2, mente, carácter y personalidad. El exceso de alimentos debilita la mente. Ha de evitarse el exceso de comida, aunque sea de la más saludable. El cuerpo no puede usar más de lo que se requiere para la reparación de sus diversos órganos. Y el exceso entorpece al organismo. Más de un estudiante cree haber arruinado su salud por el exceso de estudio, cuando la verdadera causa es el exceso de alimento. Mientras se presta la debida atención a las leyes de la salud, el trabajo mental ofrece poco peligro, pero en muchos casos del así llamado fracaso mental, lo que cansa el cuerpo y debilita la mente es el hábito de sobrecargar el estómago. Entonces, excesivo alimento debilita ¿qué cosa? La mente. Vemos otro punto interesante aquí, dice, la complacencia, el apetito embota los más nobles sentimientos de la mente. Tomo 2 del mismo libro, páginas 398 y 399. La complacencia y el apetito al comer demasiado es glotonería. La gran variedad de alimentos que a menudo se ingieren en una sola comida es suficiente para producir un estómago y un temperamento desordenados. Por eso Dios requiere que cada ser humano coopere con Él, para que nadie traspase su propio límite al comer en exceso o al participar de alimentos inapropiados. Esta complacencia fortalece las inclinaciones animales y embota los más nobles sentimientos de la mente. Entonces, la complacencia en el apetito fortalece las inclinaciones animales y embota los más nobles sentimientos de la mente. Entonces, nunca podremos sacar a una persona de enfermedad mental mientras usted no maneje la parte del apetito ni de la alimentación. Le tendremos que estar dándole ¿qué? Fármacos psicoactivos y fármacos para controlarles los pensamientos cuando eso no cura. Todo el ser se degrada y el instrumento humano se convierte en un esclavo del apetito al mimar y complacer sus propias pasiones degradantes y sensuales. Entonces, mire cómo afecta no solamente el pensamiento, sino que también está afectando ¿qué cosa? Sentimientos. Embota los más nobles sentimientos de la mente. El exceso de comida produce olvido y pérdida de la memoria. Consejo a un amante de la comida. Usted es un glotón cuando se sienta a la mesa. Esta es la gran causa de sus olvidos y falta de memoria. Usted dice cosas, yo sé que lo ha dicho, que luego cambia completamente, afirmando que ha dicho algo diferente de lo que ha dicho. Yo me enteré de esto, pero lo pasé por alto considerando que era un seguro resultado de la sobrealimentación. No valía la pena hablar de ello, no curaría el mal. Entonces el exceso en la comida produce ¿qué? Olvido y pérdida de ¿qué más? De la memoria. Entonces toda la parte cognitiva poco a poco la vamos perdiendo. Página 399, mente, carácter y personalidad, tomo 2. El exceso de comida embota las emociones. Las emociones. La intemperancia en el comer, aunque se trate de alimentos de la debida calidad, tendrá una influencia agotadora sobre el organismo y embotará las emociones más sensibles y santas. La temperancia estricta en el comer y beber es altamente esencial para la sana conservación y el ejercicio vigoroso de todas las funciones del cuerpo. Entonces, nuevamente aparece el exceso de comida, embota las emociones más sensibles y santas. Quiere decir con esto que realmente hay que prestarle mucha atención a la parte dietaria de nuestra alimentación, combinaciones, cantidades y el tipo de alimentos, porque todas, vamos a ver, influye en que mis pensamientos y mis emociones fluyan por caminos no adecuados, generando patologías de tipo mental.
Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 401. La actividad intelectual disminuye como consecuencia de un régimen rico en carne. O sea, la capacidad intelectual, el razonamiento lógico, la captación de ideas y el análisis crítico también. ¿Qué pasa? Disminuye como consecuencia de un régimen rico en carne. Es interesante que mire, algo que se escribió hace mucho tiempo. Y en mi testimonio personal, yo llegué a la alimentación a base de plantas, totalmente vegetariana. Llegué a partir de esto, cuando alguien dijo eso. Cuando estaba en la universidad tenía un profesor y él era el más intelectual, había hecho doctorado en la Unión Soviética, había hecho muchos estudios en química. Y entonces una vez le preguntaron a él que por qué él era tan dotado intelectualmente. Entonces él dijo que habían dos cosas, que él no lo llevaron a una escuela, sino que su cuarto era una biblioteca y él le tenía los profesores y ahí estudiaba. Le dedicaba mucho tiempo. Y lo otro, que él era vegetariano. Y que el hecho de no comer carne, la persona desarrolla más intelectualmente que comiendo carne. Entonces eso fue lo que a mí me llamó la atención, de cómo uno podía desarrollar más intelectualmente, y arranqué con el tema de la alimentación totalmente a base de planta. Fue por esto. Pero interesante encontrar que esa persona dice eso y que es una realidad, una verdad. Y miren ustedes que ya esto nos lo habían revelado a nosotros cuando. En 1900 se escribió esta parte. Ya lo teníamos ahí. Las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. El comer carne trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales. Entonces mire todo lo que genera el consumo de ¿qué? De carne. Sí tiene que ver la alimentación en los procesos mentales distorsionados. Bueno, cuando hablamos de carne, aquí habla de pollo, de pescado, de pavo, de conejo, de ratón, de todo lo que come la gente hoy en día. Todo tejido muscular animal, eso es carne. No es carne roja, simplemente. Página 401. De mente, carácter y personalidad, tomo 2. Lo que comemos puede disminuir la actividad intelectual. Estamos compuestos por lo que comemos. Y si comemos mucha carne, nuestra actividad intelectual disminuirá. Los estudiantes lograrían mucho más en sus estudios si nunca comieran carne. Cuando la parte animal del ser humano se fortalece al comer carne, las facultades intelectuales disminuyen proporcionalmente. Se lograría una vida religiosa más exitosa y se la conservaría si se eliminara la carne, porque ese régimen sirve de estímulo para actividades intensas, inclinaciones sensuales, y debilita la naturaleza moral y espiritual. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Gálatas 5:17. Entonces vemos aquí cómo la carne, la actividad intelectual disminuirá. Y no solamente eso, sino que el ser humano se fortalece al comer carne, la parte animal, y las facultades intelectuales disminuyen proporcionalmente. Entonces es interesante que aún de entre los alimentos hay unos que influyen mucho en la capacidad intelectual. Miren el consumo de carne y la disposición de ánimo, o sea, el ánimo que usted tiene, el ánimo suyo de estar con ganas, con ánimo, con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas. Por lo general el Señor no proveyó para su pueblo alimentos a base de carne en el desierto, porque sabía que el uso de ese régimen crearía enfermedad e insubordinación en el campamento. A fin de modificar la disposición y con el propósito de poner en activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente, quitó de ellos la carne de los animales muertos. Entonces, ¿por qué quitó el Señor la carne de los animales muertos en el campamento de Israel? A fin de modificar la disposición, el ánimo, y no hubiera insubordinación en el campamento. Página 401 de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Pasemos a otro alimento muy utilizado, el azúcar.
El azúcar y la mente. Cuando habla de azúcar, habla de todos esos productos azucarados, modernizados, azúcar refinadas, todo lo que tiene que ver con refrescos, todo lo que está lleno de azúcar hoy en día, que es lo que más comemos. Página 402 de Mente de Carácter y Personalidad, tomo 2. Quien come imprudentemente se descalifica para ser consejero. El azúcar no es buena para el estómago, produce fermentación y esto obnubila el cerebro y causa irritabilidad en la disposición de ánimo. Y está probado que 2 comidas son mejor que 3 para la salud del organismo. Entonces vemos aquí qué hace el azúcar. Dice, produce ¿qué? Fermentación y esto obnubila el cerebro, o sea, nubla el cerebro para pensar correctamente, para generar pensamientos más lógicos y un juicio más correcto. Y causa irritabilidad en la disposición de ánimo. Entonces, ya vemos también otro alimento muy utilizado, si le podemos llamar alimento, que está afectando nuestra mente. Y por eso a veces después pensamos, ¿y por qué es que a mí ahora me vienen unos pensamientos todos raros, una cantidad de cosas? ¿Y de dónde vienen? De lo que estamos aquí. Es uno de los factores, la alimentación. Otra vez se quedó. Bueno. Otro que no es alimento. Otro que no es alimento. Porque los anteriores eran alimentos, pero este que está aquí no es alimento. Dice, el café afecta las facultades mentales y morales. Página 402-403, tomo 2 de Mente, Carácter y Personalidad. El café proporciona una complacencia dañina. Si momentáneamente excita la mente, el efecto posterior es agotamiento, postración, parálisis de las facultades mentales, morales y físicas. La mente se enerva y a menos que por un esfuerzo determinado se venza el hábito, la actividad del cerebro disminuye en forma permanente. Entonces, ahí vemos cómo primero el café excita la mente, le da hasta lucidez en el momento, pero después viene agotamiento, viene postración y lo más interesante, parálisis de las facultades mentales, o sea, se paraliza esa facultad mental, esa facultad moral y física. Y la mente se enerva y a menos que venzamos el hábito, con el tiempo, al paso del tiempo, uniendo café, carne y azúcar y comiendo excesivamente y comiendo a variedades de horas y no durmiendo bien, ¿en qué terminamos? Descontrolados mentalmente. Y seis, que diciendo cosas que después dijimos, yo no dije eso. ¿Cómo? No es que se hacen adictos, sino que el café produce adicción. Él produce adicción. La cafeína es adictiva. O sea, el café no es un alimento, es una droga. El café es una droga. El café, no necesitamos café para nada. Por lo menos la carne, los otros alimentos se necesitan, digámoslo así. O sea, es un alimento, pero esto no es alimento. Si usted no come carne, tiene que reemplazarla porque si no le va mal. Si usted no reemplaza la carne, pero el café usted lo puede dejar y no necesita reemplazarlo porque el café no es alimento, no lo necesita tu cuerpo. Bueno, vamos a ver otra cosa, que es la microbiota. La microbiota es todo ese compendio de bacterias que tenemos en todo el sistema digestivo. O sea, nosotros tenemos más bacterias que células. Y aunque nos parezca extraño, nosotros pensamos que yo aquí estoy y yo estoy yo solo. No solamente limpio, sino que yo estoy yo solo. Y resulta que yo estoy acompañado de millones de bacterias. Que inclusive esa cantidad de bacterias, depende del tipo de bacteria, cambia hasta tus pensamientos. Y uno no lo cree. O sea, los pensamientos pueden cambiar por el tipo de microbiota que tú tienes en tu cuerpo.
No sé si me han entendido. A veces, muchas personas piensan ni siquiera lo que piensan ellos, sino lo que la microbiota le está generando. Mire, cambio en la flora intestinal, o sea, en todas estas bacterias, provoca cambios en la parte conductual del individuo. O sea, aún la conducta, la forma de ser, cambia por lo que se está generando allá. Por ejemplo, hay una bacteria que tenemos todos, pero cuando está en exceso, que es el Clostridium, provoca un exceso de ácido propiónico, porque hay tanto Clostridium, esta bacteria en el cuerpo, que produce un exceso de ácido propiónico, y el ácido propiónico provoca síntomas de autismo. O sea, cuando inyectan ácido propiónico a una persona en cierta dosis, provoca síntomas de autismo en la persona. Y el Clostridium provoca exceso de Clostridium, provoca exceso de ácido propiónico, entonces la persona puede llegar a tener ese tipo. Y no solamente fue un ejemplo, pero hay otras bacterias que cuando están excesivamente en el cuerpo generan ciertas sustancias que provocan cambios conductuales y cambios en los patrones mentales. Ahora, ¿qué puede afectar la flora intestinal? Lo que comes. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, no es tanto alimentos, sino ellas están en nuestro cuerpo normal. El problema es cuando comienzan a superpoblarse la cantidad de estas bacterias. Ahora, ¿qué es lo que hace que hayan más de ciertas bacterias que otras? Porque nuestra microbiota, en el ideal, es que hayan variedades de bacterias, no una sola. Entonces, de acuerdo a lo que tú comes, la flora bacteriana cambia. Una dieta basada en alimentos solo cocidos, por ejemplo, en alimentos de origen animal, en proporción, y tú no, por ejemplo, una dieta basada en alimentos de origen animal, más una dieta acompañada de productos refinados, sin nada de verde y sin nada de frutas o de alimentos de origen vegetal, cambia la microbiota hacia bacterias que pueden provocar sustancias que generan pensamientos no adecuados. Se ha comprobado que cuando tú le cambias la dieta hacia una dieta más a base de plantas, aún la parte conductual de las personas cambia, las emociones cambian. Nosotros lo hemos tenido en nuestro lugar de residencia allá en Colombia, que la misma gente nos dice, oiga, yo me siento como mis pensamientos más claros cuando le cambiamos la dieta. Ellos mismos dicen, más despejados, ciertas cosas que sentía emocionales ya no las siento. ¿Por qué? Porque va cambiando ¿qué? Su parte intestinal, se le va aportando nutrientes, que a veces esas deficiencias de nutrientes, que vamos a ver más adelante, provocan que los pensamientos y las emociones varíen. No es el único factor, como le estoy diciendo, los problemas mentales son multifactoriales, o sea, hay varios factores, pero uno de ellos tiene que ver con la alimentación. Ahora vamos a ver los alimentos para el cerebro. Como dijimos anteriormente, no solamente ciertos alimentos provocan cambios en nuestros pensamientos, no solamente en la parte de los microorganismos presentes en la flora bacteriana, sino que también deficiencias de nutrientes provocan problemas mentales. Llámense como se llamen, del uno o del otro, ansiedad, depresión, síndrome maníaco depresivo, angustias, todas esas cosas, te tienes que buscar la raíz. Y una de las áreas que estamos viendo tiene que ver con esto. Tanto consumo de algo como también como deficiencia de algo. Entonces, el EPA es el ácido eicosapentaenoico. Es un ácido graso poliinsaturado esencial de la serie omega 3. O sea, este EPA es un ácido poliinsaturado del omega 3. Entonces, como ustedes ven aquí, es poliinsaturado porque estas son las insaturaciones, cadenas que tienen presente doble enlace en diferentes carbonos. Es poliinsaturado, es un ácido carboxílico
es una grasa y pertenece a la serie omega 3. ¿Por qué? Porque la insaturación comienza aquí en el carbono 3. Se utiliza en clínica como fármaco para el tratamiento de algunas formas de hiperlipidemias. O sea, cuando la persona tiene aumento en los lípidos, o sea, en colesterol, triglicéridos, se utiliza eso en el tratamiento clínico como fármaco, que es el omega 3. Cuando hay colesterol alto, triglicéridos altos, se le dosifica al paciente este tipo de medicamento y ayuda para bajar los niveles de colesterol. El DHA, también el ácido docosahexaenoico, que es este, también como ustedes lo ven, es un ácido graso esencial poliinsaturado, tiene diferentes insaturaciones, también pertenece a la serie omega 3. Simplemente porque ustedes ven carbono 1 aquí, carbono 2 acá, y carbono 3 acá, y aquí comienzan entonces las insaturaciones. Es un ácido graso de la serie omega 3, químicamente es como todos los ácidos grasos, un ácido carboxílico, por aquí el grupo funcional que tiene acá. Bueno, ¿qué funciones tiene el EPA y el DH? Los omega 3 forman parte de las paredes celulares. Las paredes celulares. O sea, las células ustedes saben que tiene el citoplasma, el núcleo y tiene sus paredes celulares que las que rodean. Es una capa lipídica, es una bicapa. Tiene colesterol en una parte, pero también tiene este tipo de omega 3 que están ahí. Entonces, cuando las personas no consumen este tipo de lípidos, prácticamente poco a poco se va debilitando la pared celular, especialmente a nivel neuronal, a nivel de las neuronas. Por lo tanto, ya el flujo, la corriente, potencial eléctrico que corre entre neurona y neurona, no lo hace con esa facilidad. Entonces, por eso es importante que en personas que tienen problemas mentales le demos en nuestra alimentación este tipo de ácidos grasos omega 3. También son útiles para la síntesis de otros ácidos grasos insaturados, actuando como precursores de las prostaglandinas, que son reguladoras de la actividad de los tejidos, e incluyen los tromboxanos, responsables de la agregación plaquetaria, los leucotrienos, que actúan en procesos inflamatorios y en las respuestas alérgicas. Entonces, el EPA es necesario para el correcto funcionamiento del sistema circulatorio y el cerebro. Y el DHA protege el sistema nervioso y la retina, siendo importante para el buen desarrollo del feto. Entonces vemos cómo protege el sistema nervioso, cómo el EPA también, para que funcione bien el cerebro, necesitamos este tipo de omega 3. Aquí tenemos manganeso. Los micronutrientes o los minerales, oligoelementos, se necesitan en pequeñísimas cantidades, muy pequeñas, pero cuando no están presentes en la dieta, generan enfermedades. Muchos de ellos hacen parte de la composición de enzimas y su deficiencia provocan no formaciones de enzimas, los cuales perturban ciertos procesos bioquímicos en el cuerpo, generando enfermedades. Por eso a veces ustedes ven que le dan una planta medicinal y la persona se recupera porque le aporta microelementos. Entonces, el manganeso es fundamental para el cerebro. ¿Dónde lo podemos encontrar? En pistachos, espinacas, maíz, fresa, plátano, coco, frijol blanco, almendras, sésamo o ajonjolí y piñones. Y hay otras más. Pero lo importante es que usted se alimente variado para que esté aportando este mineral. También tenemos el cobre. Él se encuentra en cereales y derivados, cereales de grano entero, no cereales refinados, sino de grano entero, integrales. En verduras y hortalizas, también en champiñones, en patatas, en las setas que son hongos, verduras y hortalizas, en legumbres, en todas las legumbres, en frutas y frutos secos, nueces y semillas, la semilla de girasol, frutas secas como las pasas, ciruelas. Bueno, también hay alimentos de origen animal que también los contienen, carnes y pescados.
Pero recomendamos estas de acá, las que son de origen vegetal, alimentos de origen. Tenemos el zinc, fundamental el zinc, ¿ya? Lo vamos a estudiar mañana, pero le adelanto algo. En la época del Elena G. de White, ella escribió algo que produjo cierta conmoción y que hoy en día quizás también provoca cierta conmoción. Ella decía que el vicio secreto, que era la masturbación, podía llevar a la locura. En ese tiempo eso fue una bomba y en este tiempo quizás también, pero se está descubriendo una relación en deficiencia de zinc y problemas mentales. Entonces la persona, el hombre que eyacula, bota una gran cantidad, elimina una gran cantidad de zinc. Entonces, entre más hace el vicio secreto o excesos sexuales, elimina una gran cantidad de zinc y come alimentos pobres en zinc, porque come puro refinado. Entonces la poca cantidad va eliminando y el zinc, si no está bien en el cerebro, provoca disturbios mentales. Entonces sí hay una relación estrecha entre eso y enfermedades mentales. Mañana vamos a leer un poco de eso. Eso está también escrito. Pero aquí no lo coloqué. Pero ¿dónde encontramos el zinc? Entonces hay gente con deficiencia de zinc y ya tienen perturbaciones mentales. Semillas de calabaza, el ajo tiene zinc, semilla de ajonjolí, semilla de sandía, germen de trigo, semilla de uyama o calabacín, garbanzo. Ahora, debemos tener en cuenta que ojalá la alimentación sea basada en alimentos generados a través de agricultura orgánica, ecológica, para que el abono que le echaron sí tenía zinc. Porque la planta lo que hace es reciclar el zinc que está en el suelo. Si el suelo no tiene zinc, la planta puede crecer porque tiene nitrógeno, fósforo y potasio, pero no tiene zinc. Así que el fruto que sale no tiene ningún zinc porque él no lo fabrica por arte de magia, porque lo está absorbiendo del suelo. Entonces, eso también, imagínense, excesos sexuales en el hombre, vicio secreto y una alimentación pobre, solo puros refinados, helados, gaseosas, que es lo que hacen hoy los jóvenes, comida chatarra, para que generemos una generación de locos y de gente con la parte conductual, irritables, no les puede hablar, no les puede decir nada, y a veces decimos, bueno, eso es parte de la adolescencia, y no sabemos que detrás de eso puede haber una deficiencia de estos minerales. Se me olvidaba antes, también personas que sufren de hipoglicemia, también la parte mental les varía. Deficiencias de azúcar, o sea, de niveles bajos de azúcar en sangre, pueden generar pensamientos no adecuados. Antioxidantes. ¿Por qué? Porque las neuronas necesitan ser protegidas de los ataques de los oxidantes. Entonces, como la vitamina A está en la zanahoria, está en otras partes, vitamina C en cítricos, vitamina E tenemos en el germen de trigo, aceite de germen de trigo, tiene vitamina E. Selenio, igual, también se encuentra en las hojas verdes. Entonces, una dieta que tiene que ser muy variada, basada también en muchos productos verdes que tenemos acá. Deficiencias de aminoácidos, ahorita vamos a ver algunos, traen como consecuencia también a nivel del cerebro. Siempre recomendamos espirulina, clorelas, que usted en el día consuma porque son ricas no solamente en una variedad de aminoácidos, sino también ricos en minerales, tiene un gran potencial de minerales. ¿Sí? Son algas. Espirulina es una alga, la clorela también es una alga, algas marinas. Sí, algunas de las dos. Vitamina del complejo B, deficiencia del complejo B también traen disturbios a nivel mental. Entonces aquí está una serie, podemos utilizar variedades de alimentos que podemos consumir para obtenerlo. La cisteína, que es un aminoácido, actúa como antioxidante,
protege el organismo contra el daño por radiación, protege tanto al hígado como al cerebro de la acción de diferentes toxinas, promueve la recuperación ante cirugía o quemaduras, ayuda a quemar la grasa, participa en la formación de músculos. Y la cisteína, vamos a ver que hace parte también del glutatión, el glutatión es el antioxidante natural que el cuerpo tiene. O sea, el mismo cuerpo tiene antioxidante. Además de eso, nosotros podemos proporcionar antioxidantes a través de la dieta. Pero el mismo cuerpo tiene sus propios antioxidantes y el rey es el glutatión. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esta cisteína? En alimentos de origen vegetal, legumbres, o sea, en todo lo que son los granos secos, hortalizas y verduras, cereales, semillas y frutos secos. El glutatión, que es un tripéptido, o sea, está unido por 3 aminoácidos, y es un tripéptido no proteico porque no es una proteína, no alcanza a tener el número de individuales de aminoácidos para hacer proteína. Tiene 3 aminoácidos: glutamato, cisteína y glicina. Contiene un enlace peptídico inusual entre el grupo amino. Bueno, entonces el glutatión es el principal antioxidante de las células. Es ubicuo y ayuda a protegerlas de las especies reactivas del oxígeno, como los radicales libres y los peróxidos. Pero es importante que si no tiene cisteína, que debe ser aportada en la dieta, no va a tener un buen fabricación de glutatión, entonces no va a tener el antioxidante principal, rey, para defenderte y proteger todo el sistema nervioso y toda la parte neuronal a nivel del encéfalo, del cerebro y de todas esas células neuronales. Es que hay el glutamato monosódico, es otro, este es otro aminoácido. Es que el glutamato monosódico es un producto que se utiliza como potenciador del sabor. Entonces, él lo que hace es que, aunque la comida, eso lo consiguen mucho las señoras que no saben cocinar muy bien, entonces ellas hacen esa comida y queda fea, pero ella le echa el glutamato monosódico, el esposo llegó y la probó y delicioso esto. Y en sí sabe feo, es un potenciador del sabor, pero afecta el cerebro y produce una serie de enfermedades también degenerativas. Pero el glutamato acá no es monosódico, sino que es glutamato, el aminoácido. El triptófano, que es un aminoácido también, es el precursor de la serotonina. La serotonina es prácticamente el neurotransmisor de la felicidad. Entonces, las personas que tienen felicidad, que siempre están alegres, mantienen la serotonina alta. Entonces, muchas personas mantienen una infelicidad, una tristeza, una pereza. Si pueden estar en la fiesta más grande y están aburridos, es porque tienen deficiencia de serotonina, un neurotransmisor que es el que participa en la felicidad. Y el precursor es el triptófano. Y también están relacionados con el tema de la melatonina, que es la hormona del sueño, de generar sueño. Entonces, deficiencia de triptófanos puede llegar a tener deficiencia de serotonina y de melatonina. Bueno, el triptófano, la serotonina, lo interesante es que la serotonina y tanto la melatonina, uno mismo la produzca. Porque cuando tú le das en frascos, pastillas, estos productos, el cuerpo se vuelve perezoso y no produce. Entonces, hay que hacer que el mismo cuerpo produzca sus propios elementos. Entonces, la serotonina, necesaria para elaborar la melatonina, que regula el sueño, interviene con la dopamina y la noradrenalina, determina nuestro ciclo de sueño-vigilia, la serotonina, equilibra el deseo sexual, controla la temperatura corporal, la actividad motora y las funciones cognitivas y perceptivas. Miren esto, la serotonina controla la actividad motora y las funciones cognitivas y perceptivas, o sea, nuestra capacidad de razonar, el juicio, la capacidad de entender, de comprender, están regularizadas con la serotonina. Entonces, deficiencia de serotonina por deficiencia de triptófano puede ser una causa para que tú ya no tengas una fluidez mental, una capacidad de razonar correcta y de hacer juicios correctos y de pensamientos y emociones hacia la felicidad. El aceite de linaza nos puede ayudar
Se me olvidó colocarle. Bueno, el triptófano, como preguntaba la hermana, es, tú encuentras triptófanos en la soya, encuentras triptófanos también en las algas marinas, en algunos granos, o en algunas leguminosas, encuentras triptófano también. Sino que esto generalmente se da, mire, si ustedes miran, llega a la etapa de la adolescencia, entonces las jovencitas no quieren engordar, un ejemplo, no quieren engordar, lo que hacen es no comer, no como, y comen es puras cosas así como artificiales o que no vaya a engordar. Entonces, muchas veces tratando de hacer esas dietas, lo que hacen es deficiencia en triptófano. Y dense en cuenta que después cómo terminan, depresivas, con problemas, que estoy triste, que estoy depresivo, que estoy esto, y es porque tienen deficiencia de triptófano. El aceite de linaza también tiene ácidos grasos poliinsaturados, como el ALA, que es de omega 3. También tiene fitoquímicos como los lignanos, por lo cual presentan propiedades como reducción de enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, o sea, la obstrucción de las arterias por acumulación de sustancias grasas, colesterol y otras en las paredes de las arterias disminuyen cuando tú consumes el aceite de linaza. Ojalá la linaza así, de pronto no la linaza molida, porque la linaza molida ya ha sido atacada por el oxígeno y ha producido oxidación. Estos ácidos grasos poliinsaturados tienen la desventaja, por decirlo así, que estando ya apartado de su origen, ellos se oxidan con facilidad. Entonces es mejor utilizar la linaza así como está aquí, y ya cuando la vayas a utilizar, entonces sí, ya lo puedes para que no tenga tanto tiempo. Sí, pero en el momento de utilizarla. También en diabetes, cáncer, artritis, osteoporosis, trastornos autoinmunes y neurológicos, que es donde quiero recalcar, los ácidos grasos omega 3. Bueno, esta noche quería compartir eso, ya la próxima, mañana seguimos con otros elementos de apoyo en la restauración de la salud mental. A ver, hermanos, yo cuando me preguntan en inglés quedo frío. Esos son aceites de pescado. O sea, hay un omega 3 de origen animal, que es a través de pescados que son de aguas frías, muy profundas, que no es el pescado común por ahí de ríos, no, son de aguas muy profundas, frías, que tienen ácidos grasos omega 3. Se pueden utilizar, pero nosotros siempre estamos recomendando más fuentes de origen vegetal, donde lo podemos encontrar en la chía, hay omega 3, en la linaza hay omega 3, en la verdolaga, ¿sí la conocen? Bueno, la verdolaga también es rica en omega 3. Tenemos también esa hierbita también tiene omega 3. También tenemos... El que tenga preguntas, por favor, levante la mano para poderles alcanzar el micrófono, por favor. El otro es el que tenemos en la casa. Sacha Inchi, también es rica en omega 3. Sacha Inchi. Es de origen peruano y se está utilizando mucho también. Sacha Inchi. Sí, allá es donde sacaron el Sacha Inchi y lo promocionaron más. Omega 3 porque mi doctora sabe que a mí no me gusta la medicina. Entonces me dijo, puedes tomar el aceite de pescado para bajar el colesterol. Sí, lo utilizan, es omega 3. Y como bastante salmón también, no como carne. Uh-huh. Bueno, hermanos. Hay una pregunta acá también. Yo quería saber el germen de trigo es lo que aquí se conoce como el wheatgrass. ¿Quién? ¿No? El wheatgrass es la hierba. Sí, pero... No, el germen de trigo, ¿qué es? O sea, el grano de trigo completo tiene el almidón, en la punta tiene el germen
y alrededor tiene el salvado, que es una capa, una película que lo recubre. El germen es la parte del grano donde germina. Sí. Entonces, él germina, ese es el germen. Y el germen tiene la concentración mayor de vitaminas, de enzimas, de fitohormonas que están presentes en el grano. Pero ya cuando germina él, Es como un pasto. el pasto no es el germen. Ah, O sea, el pasto se genera en el germen cuando sale, sí, ya, pero no es el germen. pero estamos hablando de lo mismo. No, porque cuando yo te estoy recomendando el germen de trigo, no te estoy recomendando el pasto. Te estoy recomendando el germen que lo venden ya aparte. La semilla. Sí. La pelusa. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Ya? ¿Ya no más preguntas? Dos, una hermana nos decía que nosotros no deberíamos comer champiñones y ahí encontré que es rico en zinc. Ajá. Entonces, ¿sí o no comer champiñones? Bueno, ya eso va en la persona, cada uno en sus convicciones, ¿no? O sea, el champiñón no es una planta, pero tampoco es un animal. Es un hongo, y el hongo es un reino aparte del reino, podemos decir, animal o vegetal, como se ha clasificado. Ahora, tú en tu posición, tú tienes que saber es en que sí que sea malo porque es malo, no creo que sea malo. Ahora, si tú tienes una dieta que consume solamente plantas, entonces, y tú no quieres violentar tu dieta de solo plantas, entonces tú no comes champiñones porque el champiñón no es una planta, pero tampoco es un animal. Ok, Entonces, el hecho de que tú lo comas no quiere decir que estás comiendo animal, porque él no es animal. ok. Ahora, no es ni animal ni vegetal, es otro reino que es el reino de los fungis o reino de los hongos. Entonces ahí está la levadura nutricional, ahí están los champiñones, están las setas, están toda esa serie que ellos no son ni animal ni vegetal. Son alimentos, claro, tienen nutrientes. Ah, claro, hay unos que son venenosos, hay unos hongos que son venenosos, pero los comestibles tú los puedes consumir. Ya, entonces, aquí el punto es si mentalmente tú estás violentando una dieta que estás llevando. Entonces, cada uno tiene su posición. Por ejemplo, hay gente que tiene una dieta basada en planta, por ejemplo, basada en planta, o sea, que la base es la planta, pero puede consumir la dieta de, por decir, la miel de abeja. Hay gente que dice, no, yo no como miel de abeja porque es de origen animal. Entonces, resulta que la miel de abeja en sí es prácticamente, perdonen la palabra, es el vómito de la abeja, La abejita. pero no hace parte de ningún cuerpo de la abeja. Entonces, no es un alimento de origen vegetal, pero tampoco hace parte de la composición interna de la abeja. Entonces, cada uno juzga de acuerdo a qué? A su criterio de valoración de lo que come o por qué comes. La segunda pregunta, Nicolás. Las semillas de sandía, ¿cómo consumimos las semillas de sandía? ¿También las tostamos o qué? ¿Cómo? Decía que también son un gran aporte de zinc. Bueno, Las eso semillas tú de lo puedes sandía. comer como tú desees. Hay gente que se lo come cuando está comiendo la sandía y ya, va comiendo y va masticando. Tú la puedes sacar y se pueden masticar y se comen. Eso es lo más sencillo de comer. Yo nunca había comido. Lo menos, no hay necesidad ni de tostarla. Una pequeña pregunta. ¿Cuándo se sabe uno que está comiendo o consumiendo demasiada proteína? ¿Qué efecto el cuerpo te muestra que estás consumiendo demasiada proteína? Bueno, lo que pasa es que el término de proteínas, cada uno, digamos, hay valores y hay diferencias de pensamiento. Se recomienda por ahí como lo más mínimo, como para no tener problemas, es de 0.5 gramos por kilogramo de peso. Ese es como lo más mínimo como para que no hayan problemas. Otros recomiendan hasta un poquito menos. Ya. Ahora, hay manifestaciones. Mire, yo tengo una conferencia, parece que ahora no la tengo ahí, creo que no la tengo. Me tocaría ir a buscarla. Pero ahí hay una serie de enfermedades que tú puedes notar que se dan mucho cuando hay aumento o exceso de proteína. Hoy en día lo que la gente come es exceso de proteínas, exceso de carbohidratos y exceso de grasas de origen animal. Eso es lo que hay. Casi no hay deficiencia. Mira,
muchos usan la proteína, pues, por los que están en ejercicios bodybuilders, que le llaman ¿cómo le llaman? Físico-culturista, ¿no? Usan bastante proteína, ¿verdad? Y ellos usan incluso más de un gramo por kilo, usan hasta 1,5 gramos por kilo. ¿Cuál es el resultado de que tenga mucha proteína? La que sufre aquí son los riñones, ¿verdad? Porque hay un proceso de metabolismo de la proteína que viene y se vuelve en urea y la creatinina, ¿verdad? Tiene que tener una función buena el riñón, pero claro, se están desgastando el riñón sin saberlo muchos, ¿verdad? Ahora, la deficiencia de proteína. Si alguien tiene una deficiencia de proteína, si está, incluso en los libros de estos de vegetarianos, vienen y dicen hasta el punto 25 hasta por kilo. Mencionan que uno puede vivir con eso y entre menos proteína, bueno, menos de eso ya puede haber problemas de síntomas. Eso se llama edema, puede haber edema, porque la proteína es necesaria para que sostenga en la circulación un balance de que sostenga el líquido dentro de esta circulación, porque entonces si no, ese líquido se va hacia la periferia y entonces empieza la gente con edema. Si vas a ver niños que no pueden, que tienen mala alimentación en lugares que está habiendo mucha hambruna, pobreza y todo eso, vas a ver hay una enfermedad que se llama Kwashiorkor. Kwashiorkor están todos edematosos, hinchados. ¿Por qué? Porque les falta proteína. Bueno, y las manifestaciones así más que se pueden ver, o más graves, o que más también lo que decía el doctor, problemas renales. Ya los riñones se van afectando por el exceso de proteína. Otro, problemas de ácido úrico alto. Valores de ácido úrico alto pueden ser producidos, no es la única causa, porque también exceso de algunos tipos de, por decir, de azúcares como fructuosa también elevan los niveles de ácido úrico, pero generalmente el consumo excesivo de proteína, aumento de eso. Otro punto es bueno, aquí los hermanos buscaron sobrecarga del organismo, especialmente del hígado y los riñones, para poder eliminar las sustancias de desechos como son el amoníaco, la urea y el ácido úrico. Cálculos de riñón, la proteína animal ayuda a perder o eliminar calcio, y ya que además de mucho fósforo acostumbra a asociarse con mucha sal. Cansancio y cefaleas, el exceso de amoníaco puede provocar cansancio, cefalea y náuseas. Hay muchas, inclusive hay una serie de estudios que cada vez están demostrando que el exceso de proteína trae múltiples enfermedades. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Perdón, hermana, le pongo el micrófono. Yo quería preguntarle, por favor, yo tengo una vecina muy querida que está muy deprimida porque esta semana el médico le dijo que tenía su hígado muy graso. ¿Qué usted sugiere? ¿Qué dieta para una persona así? Nos tocaría ir a donde la señora para averiguarle bien todo el contexto en que está, ¿no? Pero generalmente hay dos cosas. El hígado graso prácticamente es que en vez de engordar por allá, por otro lado, engordó el hígado. Pero las causas son las mismas, entonces tiene que ver con un problema metabólico y generalmente tiene que participaron grasas, exceso de grasa o exceso de carbohidratos, o sea, de dulces. Entonces hay que hacer una dieta baja en carbohidratos, baja en grasas de origen animal, disminuir el colesterol, triglicéridos y ácidos grasos saturados, y comenzar una dieta más basada en planta y mirar otros factores alrededor también, otros factores de tipo emocional, de tipo mental, y observar todo. Pero la dieta en sí va basada en una dieta bien restrictiva de colesterol, de triglicéridos, de ácidos grasos saturados y de azúcares refinados y de azúcar blanca. ¿Sí? Ok,
quedó una pregunta del Clostridium y me gustaría contestarla, Ah, bueno. si me permite. Claro, claro, doctor. Bien. El Clostridium se encuentra mayormente en los enlatados, en los fiambres también, en carnes que están en descomposición, pero en los enlatados también tienen que ver ciertos productos vegetales. El perfringen, que es el que produce el botulismo, tiene una neurotoxina que afecta el sistema nervioso central. Entonces es terrible cuando la persona tiene este problema de botulismo. Es una intoxicación prácticamente. Y normalmente fuera de los alimentos, esta bacteria se encuentra en las cloacas precisamente. Frijoles, cualquiera. Oh, ok. Bueno, hermanos, si ya no hay más preguntas, vamos a... La pregunta es que si recomiendan las olivas, aceitunas. O sea, como fuentes, bueno, acá se está recomendando más ácidos grasos poliinsaturados y las aceitunas o aceite de oliva tienen más grasa de origen monoinsaturada. No es que sean malas, pero en el caso del cerebro se utilizan más las poliinsaturadas. Pero sí se pueden consumir. Bueno, para lo que estamos buscando, ¿no? Listo, hermano. Bueno, hermanos, vamos a colocarnos de pie, vamos a terminar con el himno tema, el corito 031. Tenemos el corito tema y luego tú terminas con la oración. 031, oh Señor, al orar. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar a tu trono de gracias llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor y al mostrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. En el cielo te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso. En este momento estamos aquí con el objetivo de confesar nuestras faltas, nuestras debilidades. Tenemos muchas deficiencias en estas áreas. Necesitamos, Señor, que tú nos perdones si hemos quebrantado tus leyes físicas, mentales y espirituales. Nos acercamos a ti, a tu trono, a través de Jesucristo, en su santuario celestial, intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. Y nos escondemos detrás de esa intercesión, detrás de ese carácter, para que tú nos aceptes, Señor. Danos también tu Espíritu Santo para poder tener victoria sobre cualquier cosa que no sea tu voluntad. Ayúdanos porque somos débiles y te necesitamos de ti. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Amén.